y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedores Digitales. Entrevistas a los mejores referentes del mundo del emprendimiento, negocios digitales y desarrollo personal. Te enseñaremos las mejores estrategias y tácticas para que tú también emprendas con éxito. Vamos con la invitada de este episodio. Tenemos a Sonia El Hakim, perito, analista, formadora y consultora para empresas. Formada por los miembros de las unidades de análisis de conducta de la Policía Nacional y Guardia Civil. Es además doble máster en comunicación no verbal, investigadora predoctoral en la Universidad de Valencia, presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Vamos a aprender mucho de comunicación no verbal con Sonia, así que vamos con Sonia y disfruta de esta entrevista. Buenos días, Sonia, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, José Miguel? Encantada de que me invites a este podcast y a este vídeo. Muy bien, oye, encantado de tenerte aquí de nuevo en el episodio de Emprendedores Digitales para hablar de cómo mejorar nuestra vida a través de la comunicación no verbal. Pero eso, que, a ver, te voy a ser sincero, estoy un poco temeroso, ¿no?, de que me analices y más si hay vídeo, ¿no? Porque si es podcast, bueno, como solamente es el audio, pero así en Pues vídeo... pasa una cosa, José Miguel, y es ¿cómo me que protejo, para no? que la gente tenga la sensación de que estoy mirando a cámara, ¿Sí? y de que te estoy mirando a ti a los ojos, pues yo tengo que mirar al puntito que está ahí justo al lado del puntito verde de mi webcam. Y entonces eso implica pues, que te veo solamente en visión periférica, porque esto es un fallo que tienen los ordenadores y es que no tienen la cámara integrada en la pantalla. Si fuera así, te podría estar viendo a la vez que hablo, pero en este caso pues tengo que elegir, o bien te miro o bien lo hago bien y doy la sensación de que estoy mirando a cámara, pues eso, Claro. viéndote solo por visión periférica. Así que puedes estar súper tranquilo que no te puedo analizar. Vaya, vaya, pues mira que yo estaba, digo, a ver cómo me protejo, que además que tengo entendido, porque al leer tu libro, bueno, es imposible no comunicar, ¿vale? Porque, como dices, ¿no?, lo que no es verbal es no verbal. Ahora igual ha creado un cortocircuito entre la gente que nos está escuchando por este juego de palabras, ¿no? Y bueno, el libro que tiene Sonia es este, ¿vale? Lo recomiendo, Código no verbal, ¿vale? Y entonces, bueno, oye, yo he aprendido un montón de cosas. Como decías al final del libro, al final casi somos expertos, ¿no? Porque ahora yo, pues, sé unas cositas que antes no sabía, ¿eh? Ya iremos hablando en la entrevista, pero vamos, no veas lo que he aprendido yo, ¿eh? Contigo, Sonia. Realmente sabes ahora más cosas después de leer el libro que mucha gente que se dedica incluso a dar cursos de comunicación no verbal o que introduce en sus cursos apartados o temas de comunicación no verbal. Porque realmente esto, al no estar regulado, cualquier persona puede formar en comunicación no verbal y por tanto nos encontramos con formaciones que tienen un nivel muy bajo. El libro tiene realmente, siendo que es un libro de divulgación, es un libro para el público en general, pero tiene bastantes cositas muy interesantes, yo Bueno, creo. pero está muy bien, ¿eh? Porque además, como tú lo explicas con historia, se hace muy ameno, ¿eh? Ojo, porque a veces depende del título y dices, uy, igual es un rollo. No, pues de rollo no tiene nada, porque encima como explicas todo con historias y tal, y anécdotas, pues bueno, al final, oye, se hace muy interesante. O sea Sí, que a lo tonto, te voy contando historietas y tal, y a lo tonto, pues... a lo tonto me estás liando, Sonia. O sea, a lo tonto digo, no sé, no sé. O sea, estamos hablando de verbal, ¿no? De oral, no verbal y tal, y al final con la escritura me estás liando. Lo tuyo es el copy, ¿eh? Bueno, vale, tomo nota, José Miguel. No, no está, no, me ha gustado, ¿no? O sea Me que, alegro. además, dices que todos somos expertos en comunicación no verbal. Bueno, a ver, en lo que son las cosas básicas, ¿no? Eso es. Siempre desde el principio de los tiempos, que además empiezas ahí contando aquello de los leones, en la antigüedad, zipizape que tú los llamas, ¿no? Entonces digo, bueno, todos somos expertos, claro. De hecho, eh, es cierto que vemos muchas cosas, ¿no? Cuando, bueno, al menos yo me considero una persona bastante, pues, intuitiva, y muchas veces cuando ves ¿sabes? La primera impresión que dicen, ¿no? Y dices, ostras, pues te haces ya una radiografía de esa persona y igual te equivocas. Bueno, te equivocas cuando ya te lían, ¿no? La gente, porque la gente te lía luego. Y te hacen ver que se ponen contentos cuando a lo mejor están por dentro que lo están pasando mal, porque tú lo estás, has logrado objetivos pero bueno, somos así, ¿no? Al final, lo que comento en el libro es que todos somos expertos a un nivel básico para conductas básicas de nuestro día a día, de cosas sencillas, ¿no? En las que no haya, pues, por ejemplo, implicadas, como decías, pues esas dobleces bueno, voy a decir una cosa para que no se me note la otra y cosas de estas, ¿no? Entonces, para cuestiones básicas ya todos más o menos, pues sabemos una persona cuando está triste, pues qué cara pone, si no quiere ocultar esa emoción o si no la está matizando de alguna
alguna forma. Pero si nos formamos para ir un poquito más allá de lo que ya todos sabemos por intuición, pues esto nos puede ayudar a mejorar nuestras relaciones, tanto personales como sociales, como profesionales, porque al final también en el trabajo vivimos situaciones muy complejas. Pues yo qué sé, una compañera que me felicita por un ascenso cuando en realidad le sabe fatal porque ese ascenso quería que fuera para ella y cosas así. O sea, cosas ya como súper complejas. Fíjate que la sociedad ha evolucionado mucho más rápido que nuestro cerebro. Nosotros tenemos el mismo cerebro de aquellos primeros hombres y mujeres bueno, que decodificaban conductas básicas, ¿no? Entonces nosotros nacemos con esas habilidades, pero eso, a un nivel básico. El ir un poquito más allá a través de una formación, de la lectura, etcétera, de formarnos en definitiva, de aprender, nos permite ir pues un poquito más allá de esas conductas sencillas. Es un poco nos ha servido un poco para la supervivencia también, ¿no? En el fondo, aunque no estemos peleando con leones ahora, estamos en el día a día, ¿no? En los puestos de trabajo, en las relaciones de pareja, en general, ¿no? Entonces, es un poco de supervivencia, ¿no? Total, la comunicación no verbal nos ayuda a vivir en sociedad y por tanto a sobrevivir, porque ahora mismo no creo que nadie pueda vivir ahí como súper aislado, y si alguien puede vivir súper aislado de la sociedad le hacen un programa de televisión, ¿no? Un reality, porque realmente no estamos preparados para vivir aislados. Confinados sí que podemos estar durante un tiempo, pero aislados no, sí. Eso es, todos, bueno, confinados, espérate, confinados con bastante nuestro daño ha hecho, ¿no? internet, nuestra televisión y Bueno, sí, nuestro también de es todo. cierto, O sea, también. vamos a matizar ese confinados porque Sí. no puedes salir de casa, pero tienes acceso a toda la sociedad, ¿no? Entonces, somos seres sociales, necesitamos vivir en sociedad, necesitamos al grupo pues, para obtener protección, para obtener recursos, para obtener información, y eso hace que continuamente estemos buscando el integrarnos lo mejor posible en el grupo. Y eso hace justamente esa búsqueda de integración en el grupo, hace que estemos continuamente intentando averiguar cómo son, qué piensan, qué sienten las personas que nos rodean, ¿no? O sea, estamos siempre intentando averiguar cómo son los demás y qué están pensando o qué están sintiendo. En ese sentido, buena parte de eso, de esa información, de cómo son, de qué piensan y qué sienten los demás, viene a través de la comunicación no verbal. Te diría que casi toda. Muy bien. Entonces, en ese sentido, pues claro, nos ayuda muchísimo. Hablas en el libro de lo que es la morfopsicología, ¿no? Entonces, ¿existe lo que es la psicología facial? ¿Se puede saber si una persona tiene una psicopatía a partir del rostro? Pues no, la verdad es que no hay ningún estudio que haya avalado a nivel científico lo que es pues estas informaciones que se dan sobre la morfopsicología o psicología del rostro, que ahora están empezando a llamarlo, ¿no? Entonces, no encontramos investigación científica, a pesar de que es una disciplina pues, que ya lleva muchos años, no hay nada que esté avalado por la ciencia, ¿no? Entonces, sí se está viendo que puede haber alguna relación entre mi cuerpo y determinados rasgos de personalidad. Por ejemplo, los extrovertidos solemos pesar más que los introvertidos, no por nada, sino porque la necesidad continua de estimulación externa, que eso es lo que caracteriza a un perfil extrovertido, hace que piquemos entre horas. O sea, yo no estoy gorda, estoy extrovertida. Pero a nivel de rostro, y además a mí me parece muy peligroso el ser tan deterministas. La personalidad es un tema muy complejo, es un tema en el que contribuyen muchos factores, hay muchas variables de las que depende la personalidad, no es algo A, B o C, o sea, no es tan sencillo, realmente es algo tremendamente complejo dentro del ser humano, y el querer determinar cómo es una persona a nivel de personalidad, incluso atreverse a decir si es una persona, si es psicópata o no, a través de su rostro, de cómo son sus facciones, de si tiene los pómulos más levantados o la frente más ancha o menos. Esto realmente es de un determinismo tremendo, es una simplificación de algo tremendamente complejo, y yo entiendo que es muy atractivo, porque a todos nos gustan las cosas sencillas.
todas estas teorías, por ejemplo, te hablo de la morfopsicología, que como ves es algo muy simplista, pero todas las teorías de la conspiración, al final todo gira en torno a lo mismo, y es que a nosotros nos crea desasosiego el no saber. O sea, a mi cerebro no le gusta la incertidumbre. Y por tanto, si alguien me da una vía recta, una línea recta para llegar a tener la certidumbre de algo que yo desconozco, pues yo, mi tendencia es agarrar esa vía y aferrarme a ella, ¿no? Entonces, de ahí derivan muchas pseudociencias y derivan muchas teorías que en realidad pues lo que están haciendo es buscar un camino simple a algo que no es simple. Y tenemos que aceptar eso, que hay cosas que no son simples, que cuestan de entender, que a veces no podemos llegar siquiera a entender el por qué pasan determinadas cosas. Y en el caso de la morfopsicología, a mí me parece peligrosísimo el ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que pongo en el libro, y que la directora de recursos humanos que me tiene que entrevistar se haya hecho un curso de morfopsicología y que simplemente ya directamente no me dé la oportunidad, simplemente porque mi nariz es así o la frente es así, ¿no? Me parece muy peligroso, pero además si esto lo llevamos a otros entornos y nos vamos a un entorno policial, pues imagínate, un policía que se cree esto de la morfopsicología bueno, y tiene que decidir en un momento dado, en situación complicada, ¿no? De agresividad o lo que sea. Pero los Es malos, muy Sonia, peligroso. tienen cara de malos, ¿no? Los malos. Tú cuando en las películas también, el malo tiene cara de malo también, ¿no? Es que muchas veces, cuidado, porque estamos asignando a todo esa personalidad, ¿no? Y más bien, y se está investigando ahora, o sea que tampoco te puedo decir mucho, la mirada, más que las facciones, la mirada pues puede dar información. Pero cuidado porque esa dicotomía entre el malo es muy feo, por ejemplo, y el bueno es muy guapo, que bueno, pues que hemos tenido en las películas de Walt Disney y bueno, pues hemos crecido con esa dicotomía, ¿no? Los buenos son muy guapos, muy esbeltos y muy estupendos, y los malos son siempre gente deforme o gente con el rostro menos agraciado, ¿no? Ujú. Nos puede llevar a cosas como, por ejemplo, el efecto halo también. ¿El efecto halo qué es? Pues el atribuir a una persona que nos parece físicamente atractiva rasgos de personalidad que también, o rasgos psicológicos que también son positivos. Y esto es un error, o sea, es un error de atribución, es un error de atribuir a esa persona rasgos que no le corresponden simplemente porque nos parece guapa, ¿no? Le atribuimos, por ejemplo, rasgos de inteligencia o nos parece más simpática de entrada, sin conocer a esa persona y sin que haya abierto la boca, ¿no? O nos parece más simpática, nos parece más confiable, etcétera. Y esto, como te digo, hemos crecido con ello, con esas películas, también con la industria de la moda, etcétera, Bueno, pues yo donde me se refería, pone en valor. yo me refería, Sonia, ¿te acuerdas cuando más o menos somos de la misma edad, más o menos, ¿no? Cuando eras joven y tal, y salías en la adolescencia y te encontrabas a alguien y decías, uy, ese de allí me va a pedir un cigarro o me va a pedir algo, porque tú ya de lejos no sé el por qué, si era no verbal, verbal, no sé qué es, la cara, no sé qué era, ¿no? Entonces ya decías, esta persona, cuidado, cámbiate de acera, ¿no? Entonces yo recuerdo estas cosas, me imagino que a ti te habrá Claro, pasado algo, ¿no? claro, pero ahí no solo juega la apariencia, juega también otras cosas que tienen que ver con la actitud de la persona, ¿no? Claro. Ya no es solo la apariencia. Cómo anda, cómo, ¿no? Cómo Claro, mira, claro. cómo... La mirada, la forma de andar, la postura, la expresión facial. Una cosa es cómo son los rasgos de mi cara y otra cosa es la expresión facial. Eso es Claro. otra cosa. La expresión facial son los movimientos musculares que Ujú. hacemos en un determinado momento, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Entonces, todo eso me está dando información. Claro. Una cosa es, que es a lo que tú te estás refiriendo, la formación de primeras impresiones, y otra cosa diferente es el atribuir a una persona unos rasgos de personalidad en base a su morfología facial, a cómo son sus facciones. Vale. ¿Vale? Ujú. Son dos cosas distintas. Entonces, la formación de primeras impresiones sí se ha investigado muchísimo. Hay mucha literatura científica sobre esa formación de primeras impresiones. Esto que dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, bueno, pues
pues es que es así y está avalado por la ciencia y realmente en ese primer contacto, cuando miro a una persona, emitimos muchísimos juicios de valor sobre esa persona. Incluso ahora estaba preparando un curso en el que hablo de la voz. Solamente oyendo, hay una investigación que dice que solamente oyendo a una persona decir la palabra hola en inglés, hello, ya las personas de esa investigación podían decir cómo de creíble les parecía esa persona, cómo de confiable, si era más o menos dominante, si les parecía simpática, si les parecía guapa, que no la estaban viendo, que solamente la escuchaban, pero a ti ya por la voz te parece que es una persona guapa. Fíjate que incluso damos esa primera impresión simplemente a través de la voz. Uh-huh. Sonia, cuando comunicamos tenemos 3 tipos de mensaje, ¿no? Lo que yo creo que comunico, lo que objetivamente comunico y cómo perciben los demás lo que comunico, ¿no? Entonces comentas que esta última es la más importante. Claro, como al final, ¿qué es lo que les llega a los demás, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que trabajar sobre los 3 tipos, pero sobre todo tener muy claro ese tercer tipo, qué es lo que les llega a los demás de todo lo que yo quería decir. Al final, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo, cuando hacemos una formación, por ejemplo, lo típico que pasa es luego un cuestionario de evaluación, ¿no? Para que la gente evalúe. Tú puedes pensar que tu curso es maravilloso, que tú eres un crack y que lo has hecho fenomenal, ¿no? Pero luego, al final, aquí lo importante es lo que dice la gente de tu curso y cómo te lo valora y cómo valora la forma en que has dado los contenidos y si eran contenidos buenos, etcétera. Bueno, pues esto es lo mismo, es exactamente eso. Yo puedo pensar que soy una crack comunicando, pero si los demás no lo piensan, pues seguramente es que no lo soy. Claro, entonces eso hay que trabajarlo. Luego, la buena noticia es que se puede trabajar, ¿eh? Que no es lo que soy ahora, sino lo que puedo llegar a ser. Luego también tenemos la costumbre de dar por hecho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene los brazos cruzados, pues decimos que esta persona está a la defensiva. Pero la comunicación no verbal, por lo que comentas, no es esto, ¿no? O sea, estar de brazos cruzados puede significar muchísimas cosas. O sea, claro. Es correcto, ¿no? Claro, claro, porque ahí cuando hacemos esa atribución tan directa, está de brazos cruzados y eso es que está a la defensiva. Cuidado, que eso está en muchos libros, ¿eh? Porque el tema de los libros en comunicación no verbal, pues como te decía, como esto no está regulado, pues cualquiera puede escribir un libro, y más hoy en día con la autoedición, ¿no? Entonces nos encontramos libros donde este tipo de simplezas pues están ahí, están escritas y tú, que a lo mejor no es tu tema, pues las das por buenas, ¿no? Porque las estás leyendo en un libro. Entonces hay que activar ese espíritu crítico. Cuando yo asigno a un solo gesto o a un solo movimiento, a una sola señal no verbal, todo un significado, pues me estoy saltando una regla muy importante de la comunicación, que es la regla del conjunto. ¿Qué significa esto? Significa que si los analistas analizamos canal por canal, analizamos la expresión facial, los gestos, las posturas, la proxémica, canal áptico, tal. Pero luego hay que hacer otra fase que es la de poner todo en conjunto. Cuando una persona tiene los brazos cruzados, siguiendo el ejemplo, no solamente tengo que mirar los brazos así de forma aislada, porque esa persona es mucho más que sus brazos. Tengo que analizar su expresión facial, hacia dónde está mirando, qué está diciendo en ese momento y con qué voz, sobre todo, qué postura tiene, qué orientación corporal tiene, etcétera. Entonces, como ves, no es un cruce de brazos lo que me va a dar toda la información, sino la suma de todo lo que estoy observando. Y hay que evitar hacer esas conclusiones que muchas veces vemos además en Twitter, en redes sociales, ¿no? de personas que simplemente ven en una foto una cosa concreta, se fijan en eso y ya está. Y a partir de ahí le atribuyen todo un significado, además normalmente muy contundente, y si estamos hablando ya de temas políticos y tal, ya ni te cuento, le atribuyen todo un significado enorme a un simple gesto que a lo mejor no es nada, simplemente es que se ha cansado de tener los brazos para abajo. Claro, y también hay otra más, que esta que yo también la había oído, ¿no? Si no miras a los ojos a las personas, entonces quiere decir que estás mintiendo. Tampoco es cierto. ¿No? De hecho, la investigación científica lo que nos dice es lo contrario. Normalmente una persona que miente
siendo que más o menos está balanceado, pero sí tiene más tendencia a mirar a los ojos a la otra persona, más que nada porque está evaluando continuamente el resultado de lo que va diciendo, es decir, cómo está influyendo en la otra persona, vamos, si se lo está creyendo o no, o sea, básicamente eso. Entonces, está más pendiente de la otra persona que una persona que no miente. Esto es otra falsa creencia. Realmente en comunicación no verbal pasa algo, y es que la gente trata de buscar respuestas sencillas. Desde el punto de vista incluso de empresa, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que cuando me contratan para una empresa, para dar una formación en una empresa, quieren A, B y C. O sea, quieren sota, caballo, rey, cosas súper sencillas, no complicarse, pero es que a veces no es todo tan sencillo. Ya me he dado cuenta porque esto yo. es comportamiento, claro, no siempre podemos simplificar muchísimo. Entonces, el hecho de que una persona mire o deje de mirar a los ojos no significa ni que mienta ni que deje de mentir. Realmente no podemos decir ni que está mintiendo ni que no está mintiendo. Simplemente con eso tendríamos que valorar muchísimas más cosas. Con esto, señor, lo que podemos decir es que analizar lo que son las señales no verbales de una persona que está hablando sin ponerlas en relación, ¿no?, con lo que está diciendo, no tiene sentido, ¿no? Ninguno, y más en análisis de credibilidad, cuando estamos analizando la credibilidad de una declaración. No tiene ningún sentido. O sea, analizar solamente sus gestos, sus expresiones faciales, su voz, y no ponerlo en relación, en asociación con lo que esa persona está diciendo, es que no tiene sentido. El mismo gesto, para que nos entendamos, por decirlo sencillo, el mismo gesto, según lo que esa persona esté diciendo en ese momento o le estén diciendo en ese momento, es congruente o no lo es. Es decir, si yo hago esto, las personas que nos están oyendo, estoy afirmando con la cabeza, ¿vale? Si yo hago esto, afirmar con la cabeza, tú solamente puedes decir que estoy afirmando con la cabeza, ¿verdad? Sí. Pero si yo hago esta misma afirmación, es decir, muevo la cabeza hacia arriba y hacia abajo, mientras digo yo no la he matado, pues evidentemente ahí ya puedes ver que hay una pequeña incongruencia o una gran incongruencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo a nivel no verbal, ¿no? Pero esa incongruencia tú no la puedes detectar si no estás analizando también lo que estoy diciendo. En ese sentido, siempre ponemos en asociación aquello que dice esa persona o que le dicen a esa persona en ese momento con las señales no verbales que emite. Y cuando es un análisis de credibilidad, para que te hagas una idea, un informe de análisis de credibilidad que se presenta en un juicio, la mitad del análisis es verbal, lo que dice esa persona, análisis de contenido, y la otra mitad es no verbal. O sea, para que veas el peso. No porque yo sea de comunicación no verbal, vamos a despreciar la parte verbal, que es muy importante también, ¿eh? Bueno, y comentas, creo que en el libro comentas el juicio de aquella persona, ahora me acuerdo, creo que era una mujer, ¿no?, que no era, es decir, lo que decía con los gestos que ella, como que no eran, ahora no me acuerdo, te lo digo de memoria, ¿no? Y me chocaba también, ¿no? Esto digo, ostras, pues sí que se analiza esa parte no verbal, ¿no?, de las personas, no solamente lo que dicen, ¿no? Claro, muchísimo, claro que sí. Creo recordar que el ejemplo al que te estás refiriendo es un análisis de credibilidad para un juicio que hice en el que esa persona en lo que llamamos la línea base, que es importantísimo, es decir, cómo comunica una persona en situación emocionalmente neutra, o sea, cómo comunica habitualmente. Cuando trazamos la línea base, esa persona gesticulaba muchísimo, ¿vale? Hacía muchos gestos cuando hablaba, gestos ilustradores que se llaman. Ajá. Y sin embargo, y durante su relato de lo que estaba declarando ella, pues también gesticulaba, pero justo cuando le preguntan por el hecho sensible por el que estaba ahí prestando declaración, justo ahí de repente desaparecen todos los gestos ilustrados. Y se ralentiza más, ¿no? Porque tiene que pensar, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Era? Claro, sí, en ese momento se combinaban varias cosas, porque el hecho de que haya una señal no verbal, como podría ser la desaparición de gestos ilustradores, tampoco podemos decir a partir de ahí que esté mintiendo. Al final, en este tipo de cosas, la cantidad importa, la cantidad de evidencias que tengamos. No es porque reduzca gestos ilustradores, es porque de repente desaparecen esos gestos ilustradores, la voz cambia, aparecen las trabas, a la vez a nivel verbal dice no sé qué, que contradice no sé cuántos, es decir, todo a la vez, ¿no? Entonces, esa cantidad de datos en ese momento que se producen todos a la vez y que todos llevan a la misma conclusión, pues es lo que nos permite
dudar de la credibilidad de esa declaración, ¿no? No es porque hace esto o lo otro de forma aislada, sino porque hay un conjunto, acuérdate de lo que comentábamos hace un rato, hay un conjunto de cosas que nos están dando a entender todas lo mismo. Ujú. ¿Por qué los padres pillamos las mentiras de los niños? En especial vosotras, las madres, que no sé que tenéis los conocéis más o no sé, pero las madres sois un poco más especiales en esto, pero en general los padres, ¿no? Es difícil, ¿no? Que nos mientan nuestros hijos. Bueno, no es imposible, pero sí es más difícil que le mientan al profesor, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues justamente tiene que ver con esto que te acababa de explicar de la línea base de comportamiento. La línea base es cómo me comporto yo a nivel verbal y no verbal en situaciones normales que no impliquen una alteración emocional muy grande. O sea, que no esté yo histérica porque ha entrado un pitbull por la puerta, ¿vale? Y esté yo de los nervios, sino situaciones de estabilidad emocional. Cómo me comporto yo cuando estoy desayunando, cuando estoy comiendo, cuando estamos viendo la tele, es decir, situaciones emocionalmente neutras, ¿no? Los padres y las madres tenemos muy calados a los hijos porque los tenemos muy observados. Por eso, cualquier desviación respecto a esa línea base de comportamiento, a esa forma habitual de comunicar, enseguida la detectamos. Y de hecho es muy habitual que un hijo entre por la puerta y enseguida el padre o la madre le diga, ¿qué te pasa? Y el crío a lo mejor pues es que ha suspendido una, no sé qué, pero no quería decir nada o tal. Y se queda como diciendo, pero ¿cómo puede ser que lo sepa? Bueno, pues porque noto que no lo sé por qué, porque seguramente no sabrán decir, pero a lo mejor yo diría, pues he notado que andas diferente. O he notado que tienes el mentón más bajo del habitual. Yo qué sé, cualquier pequeña desviación, enseguida los padres y las madres lo detectamos enseguida. Por eso, en detección de mentiras, uno de los elementos principales es justamente el analizar esas desviaciones respecto a la línea base. Y por eso los padres y las madres son tan buenos detectores de mentiras. Muy bien. Sonia, ¿soy feliz porque sonrío o sonrío porque soy feliz? O las dos cosas, las dos cosas. O sea, cuando sentimos una emoción, pues la expresamos, ¿no? En este caso a través de la expresión facial, pero lo que se han planteado los psicólogos a lo largo de muchísimos años, a lo largo de prácticamente desde el nacimiento de la psicología como tal, es si ocurre lo contrario. La expresión de una emoción, o sea, si yo pongo la cara de lo que sea, de tristeza o de alegría, ¿va a hacer que yo me sienta alegre o triste? ¿O va a intensificar esa emoción? Pues la respuesta, después de muchísimas investigaciones, parece que sí. Es decir, que y en esto se basa un poco o parte de la risoterapia, ¿no? Cuando yo me esfuerzo a sonreír, por ejemplo, pues me siento un poco mejor. A ver, si estoy un poquito mal, pues tampoco es que me voy a sentir eufórica, pero me siento un poquito mejor. Sin embargo, también ocurre al revés. Si yo pongo cara de triste, pues al cabo de un ratito también me siento un poquito más triste, ¿no? Entonces, nuestra forma de comunicar también tiene repercusiones a nivel interno, a nivel de nuestras emociones, claro que sí. Esto en cuanto a expresión facial, pero también, y lo explico en el libro, en cuanto a la postura, porque también hay una especie de feedback corporal, es decir, también las posturas que adoptamos nos hablan a nosotros mismos, no solamente comunican a los demás, sino que nos comunican también a nosotros y de esta forma influyen también en nuestro estado de ánimo. Claro. Los canales de comportamiento no verbal, bueno, son varios, ¿no? Pero hay uno que comentas que es el del, ¿cómo se llama este? El de los ojos, no me sale el nombre, ¿no? La oculésica. Exacto, que tiene un nombre raro. Bueno, hay varios nombres raros, ¿eh? Ahí está la áptica, la cronémica, bueno, dejémoslo estar porque ahí no, ya no quiero entrar, ¿no? Entonces, dices que es más difícil fingir las emociones con los ojos, que los ojos no mienten, ¿no? Sí, bueno, no es que no puedan mentir, pero sí que es cierto que tenemos mucha menos habilidad en la región ocular para falsear, para hacer movimientos a voluntad que en la región de la boca. Ahora mucha gente con el uso de mascarillas se quejaba de que no podemos leer las emociones de los demás porque llevan el rostro parcialmente cubierto y realmente, técnicamente hablando, no es así, porque
esta zona de la boca es mucho más fácil de mover a voluntad porque desde pequeñitos tenemos la capacidad de poder hablar y por tanto manipulamos fácilmente la región de la boca. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la región ocular y somos menos hábiles. De hecho, yo no sé, José Miguel, si podemos hacer este juego porque claro, las personas que lo están viendo, que lo están oyendo en el podcast no lo van a ver, pero sí lo podrían intentar mientras nos escuchan. Me gustaría, José Miguel, que intentáramos levantar una ceja solamente. Las personas que nos están escuchando también, una ceja solo. No, tú levantas las dos. Es que yo, a ver, involuntariamente la levanto, pero Sí, pero voluntariamente... adrede. Claro, no. ¿Ves? Yo sí que puedo una, pero ahora si bajo esta ceja que sí que he podido levantar e intento levantar la otra no puedo. ¿Vale? Y esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. O bien no pueden levantar una ceja solo, adrede, o bien pueden levantar una, pero no pueden levantar la otra, ¿no? Sin embargo, si yo te pido que levantes una comisura, las personas que nos están escuchando también, una comisura, así sí que puedes hacerlo. Y la otra, si ahora bajo esta comisura y intento levantar la otra, lo voy a poder. Normalmente nos cuesta un poquito más la que no hemos levantado en un primer lugar, pero lo podemos hacer. ¿Ves? O sea, que sí que se puede. ¿Esto por qué? Pues porque yo manipulo mejor adrede la zona de la boca que la zona de los ojos. Entonces, Claro. cuando decimos que los ojos no mienten, ¿qué quiere decir? Pues que es más difícil de fingir una emoción, es decir, de hacer la expresión facial adrede en la zona de los ojos que en la zona de la boca. Claro, no, esto de las mascarillas que comentabas, lo que sí que, más que saber la expresión, no conoces a la gente y dices, uy, este con mascarilla no lo conozco, por ejemplo, ¿no? Dices, no reconoces a la gente a nivel, dices, ostras, no sabía que eras tú, el de la mascarilla, ¿no? Claro, Pero que te los puede ojos dicen costar. muchas cosas, ¿no? Porque el ojo, claro, enseguida lo ves si está feliz, si está contento, Mm. esas pequeñas, que es muy básico a lo mejor, ¿no? Pero eso sí que se puede ver. Yo, por Sí. ejemplo, te veo los ojos y veo que estás riendo, ¿no? Entonces, que te tapes, pues tú esto lo ves. Exacto. Y respecto a lo que comentabas de identificar a la gente cuando lleva mascarillas, nos va a costar más, evidentemente, porque cuanta más información tengamos de esa persona, si tenemos todo el rostro, pues tenemos más información que si tenemos solamente una parte. Pero realmente está demostrado que transmitimos mejor la identidad a través de la región ocular que a través de cualquier otra parte del cuerpo. Es decir, la zona de los ojos y las cejas es la que mejor transmite quiénes somos. Por eso yo recomiendo siempre que cuando nos crucemos con alguien y nos pongamos a hablar con alguien, si vamos por la calle, por ejemplo, nos quitemos las gafas de sol. Porque las gafas de sol no permiten a la otra persona ni detectar en qué emoción estamos, ni identificarnos perfectamente. O sea que es, bueno, aunque si voy en el coche no pasa nada, si llevo las gafas de sol, en el momento en que entro en interacción con alguien, es recomendable que nos las quitemos para que nos puedan ver, para que puedan detectar cómo estamos y quiénes somos. Bueno, en el libro haces un ejercicio de 3 rostros que se ven, la mirada, justamente, no voy a hacer ¿Así? spoiler, ¿vale? Bueno, yo lo he adivinado, ¿eh? Luego fui a mirarlo rápido y ¿Así? ¿Ves? sí, o sea, no es tan complicado. Si te fijas, dices, ostras, lo sabes reconocer con la mirada Mm, solo, ¿no? La parte sí, esa. sí. Es muy bien. Luego también, ahí comentabas que justamente las mujeres sois más buenas también en esto, en el tema de los ojos, ¿no? También lo pilláis antes. Bueno, en general, en la comunicación no verbal, porque evolutivamente hablando, las mujeres, cuando andábamos por ahí por la cueva, ¿vale? Vosotros os ibais a cazar mamuts y nosotras nos quedábamos cuidando a la prole, ¿no? O sea, criando y cuidando a la prole. Entonces, en ese sentido, pues tenemos más habilidad para decodificar el comportamiento no verbal de los demás. Porque evolutivamente pues, somos quienes se han dedicado a averiguar cómo estaban los niños, en qué emoción estaban, si estaban bien, si estaban mal. Entonces digamos que tenemos un poquito de entrada, de base y estadísticamente hablando, porque luego habrá alguna mujer que no tenga ninguna habilidad Claro, y ya, algún ya. hombre que tenga muchísima. Pero luego con formación, o sea, una vez nos ponemos a formarnos, todos podemos ser igual de hábiles. Yo te estoy hablando estadísticamente Claro, sí, hablando y sí. además de entrada. Sí, O sí, sea, sí, a mí tampoco de me gusta base. mucho el tema de estadísticas porque al final es que es un poco rollo. Pero claro, hay que hablar así para entendernos entre todos, ¿no? Las estadísticas están ahí, ¿no? O sea que está bien. Luego me he enterado que a ti el canal que más te gusta es el del tacto. Sí. ¿Qué le pasa al Eh, tacto? Porque pues que es muy bonito de investigar, es un canal muy, muy bonito porque es muy difícil, es muy dual.
Tacto, fíjate, tacto es el canal del tacto es el que transmite la mayor de las afectividades, es decir, no puede haber afecto si no hay tacto, abrazos, caricias, besos, la intimidad se produce a través del tacto, pero también transmite la mayor de las agresividades. Un pellizco, una aprensión que hacemos a una persona, un bofetón, todo eso es tacto también. Es decir, es un canal muy, muy dual y se dice en el tacto que hay que saber a quién tocar, de qué manera y en qué momento. Y dependiendo de esas variables, pues lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, el tener esa habilidad a la hora de hacer un tacto afectivo con los demás, pues es algo, fíjate, que además caracteriza mucho a los líderes, a las personas que percibimos como grandes líderes. Y sin embargo, hay otras personas que esa habilidad no la tienen. Esto lo bueno es que todo lo que está sometido a reglas se puede aprender. Entonces, como esto también tiene reglas, pues también se puede aprender. No, y también es curioso, ¿no?, que comentabas también el tema del tacto en el marketing, que me interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando tocas un producto de una marca, ¿no? Cómo se han fijado, ¿no?, en la construcción del embalaje, ¿no? Por ejemplo, en el tacto del producto para darte una información, ¿no?, de calidad, por ejemplo, o también el marketing olfativo. Bueno, que hay una serie de cosas ahora que yo, bueno, dices, ostras, pues qué interesante, ¿no? Incluso ahora se está haciendo mucho también lo que es el sonido de marca, ¿no? Crear unos sonidos que van con la marca tuya, o sea, que tienen que coincidir con tu marca también. Y dices, ostras, pues sí que hay cosas, ¿no? Claro, eso es lo que podemos llamar el marketing sensorial. Se están dando cuenta los investigadores que el marketing no es simplemente cómprame esto, tal, sino no es una cosa tan simple, sino que hay determinados elementos que nos ayudan a trabajar nuestra marca personal o bien nuestra marca como empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la identidad sensorial de la empresa pues ayuda mucho a que luego el cliente nos perciba positivamente. Una identidad olfativa, por ejemplo, de una empresa, de un establecimiento, de cadenas de establecimientos que entras en el mismo establecimiento de cualquier ciudad y huelen todos igual, pues eso ayuda a que identifiquemos correctamente a esa empresa y que además le atribuyamos determinadas características positivas, ¿no? Y como eso, el tacto también ayuda a crear esa marca y ayuda mucho a vender. Por ejemplo, un catálogo, no vamos a hacer igual un catálogo si yo soy una inmobiliaria y vendo pisos, mi catálogo no va a pesar, porque el peso también lo percibimos a través del tacto, no va a pesar lo mismo y no va a tener el mismo tipo de hojas y no va a ser igual de suave si yo vendo pisos de lujo que si vendo pisos de VPO, de estos de protección oficial. Claro, No claro, claro. debería, al menos porque también comunicamos a través de ese tipo de informaciones, ¿no? Entonces, cuando yo quiero que a mi producto se lo perciba como un producto de línea económica, pues lo suyo es que sea un catálogo tipo los de Carrefour, de estos de supermercado, que son de estos así Sí, que con son malos papel de muy estos de ligero. rotativas y de... Exacto. Si yo quiero que se perciba mi producto como un producto de lujo, pues lo lógico es que el catálogo vaya acorde con mucho peso, con un gramaje de hoja muy alto, con brillo, etcétera, ¿no? Un tacto muy suave, etcétera. Muy bien, Sonia. Los analistas de la comunicación no verbal se fijan en lo que es en las emociones básicas, porque las emociones complejas, como podrían ser los celos, son tan difíciles de analizar. Claro, es que se está investigando porque hay cosas que aún no sabemos cómo se manifiesta a nivel no verbal. Aún no hay investigaciones que nos permitan decir, ah, bueno, cuando yo vea esto lo puedo correlacionar con esta emoción, ¿no? Los celos en realidad es una emoción social que es la mezcla del miedo, de la ira y de la tristeza. Entonces, se pueden manifestar de cualquier forma realmente. Una persona puede estar celosa y que le dé más por estar en un rincón llorando y una persona puede estar celosa y ponerse muy agresiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué Ya, ya. caracteriza? Ujú. ¿Qué caracteriza los celos a nivel de comunicación no verbal? Nosotros sí tenemos que saber que es la mezcla de esas tres emociones y que por tanto se puede manifestar de cualquiera de esas formas, pero como tal no hay una cara de celos. ¿Qué cara tiene una persona que está celosa?
o qué gesto concreto hace. O sea, es complicado, es complicado. No todas, o sea, las emociones que no son las básicas, que no son la alegría, la ira, el asco, el miedo, pues esas emociones que son más complejas, pues es más difícil de analizar. Y los analistas tenemos que saber muchísimo de emociones porque tenemos que entender la complejidad que tiene, que realmente es mucha, o sea, no es tan sencillo como nos puede parecer a Bueno, ya priori. nos hemos dado cuenta, Sonia, con tu libro, ¿vale? Yo al menos me he dado cuenta. Entonces, ya estamos al final del episodio. Yo recomiendo este libro, que está muy interesante, Código no verbal. Oye, yo he aprendido un montón, ¿vale? Ahora ya voy a ver, sé un poquito más. Entonces, bueno, es algo complejo por lo que me he dado cuenta, no es tan fácil, no podemos decir esto de que es el que se cruza de brazos, el que si no te miran a los ojos, una serie de cosas que las damos por hecho y que no es tan fácil como aparentemente puede pasar, ¿no? Que la gente se lo cree, ¿no? Claro, si te ha aportado con el libro un poquito de espíritu crítico a la hora de sacar conclusiones en cualquier situación, ¿no? De tener un poquito más de prudencia a la hora de decir, pues esta persona es que está así, porque he visto que ha hecho tal cosa, pues yo con eso ya me doy por satisfecha y realmente el objetivo que tenía cuando escribí el libro es hacer algo muy accesible, que te lo leas casi de una sentada. Me están enviando fotos desde la playa, desde la peluquería, desde cualquier sitio con el libro, porque realmente, como tú has dicho al principio, es un libro que se lee pues, de una forma muy sencilla, ¿no? Eso es lo que buscaba. Eso no quiere decir que explique cosas sencillas. No hay, o sea, realmente hay bastante complejidad en algunos de los conceptos que explico, pero ni te das cuenta que no. No, no, no. Está muy bien. No, yo era de los que pensaba esto de los ojos, también. El que yo pensaba que las personas que no te miraban a los ojos estaban evitándote para que no las descubras, ¿no? Esa es la sensación. Bueno, me he dado cuenta de que, ves, mira, no lo sabía todo y que tenía creencias que no eran las correctas y que las cosas no hay que verlas siempre, bueno, pues que no todo es a veces negro ni todo es blanco, ¿no? Que tiene por Exacto. ahí tonalidades y que no lo sabes, ¿no? Y que también están los profesionales, que cada uno en su sitio, ¿vale? Y en este caso tú que eres una profesional digamos, de lo que es el lenguaje no verbal, pues claro, siempre es mejor que te lo diga una persona que entiende, ¿no? Pues Entonces, pues nada, me ha encantado, me pero bueno, alegro, me alegro. no te vas a librar, Sonia, porque me tienes que decir un par de libros que siempre pregunto a los invitados, ¿no? Un par de libros de los que más te hayan gustado o que tú creas que nos pueden interesar a las personas que escuchan este episodio. Pues mira, dentro de lo mío, que es de lo que te puedo hablar, hay un libro que yo recomiendo siempre, que es el de Amy Cuddy, Amy con Y al final y Cuddy con dos Ds e Y al final, que se llama El poder de la presencia. Es un libro muy accesible, muy fácil de leer, muy ameno y muy bonito. La verdad que es un libro muy, muy bonito y es riguroso, que esto es lo difícil en nuestro campo, ¿no? Encontrar libros que sean fáciles de leer, que sean accesibles, pero que a la vez estén sustentados en la ciencia, que no sean la opinión de un señor o de una señora. Entonces, el primero, El poder de la presencia. Y otro de uno de mis autores preferidos, que es un libro de divulgación, siendo que él es investigador en la Universidad de Missouri, pero bueno, este es un libro de divulgación, que es Más que palabras, de Miles Patterson. Patterson creo que lleva dos T's, si no me Ya lo equivoco. buscaré. Y bueno, pues también es un libro que aporta además una visión que no aporta la mayoría de libros sobre comunicación no verbal, y es la visión esa global, esa regla del conjunto de la que te hablaba antes. Bueno, pues tiene que ver con este autor. Él es el que dice, no, es que la comunicación no verbal es global, no podemos analizar solo una cosa y quedarnos ahí, ¿no? Solo una señal y quedarnos ahí. Entonces, esa visión holística de la comunicación no verbal, pues la aporta sobre todo Miles Patterson, y es uno de los investigadores en los que más me he apoyado a la hora de escribir el libro, porque para mí es un referente. Y bueno, y de hecho es tan referente que lo lié para que fuera profesor dentro del máster que dirijo. Fíjate si me gusta y bueno, y le tengo mucha admiración, la verdad. Pues coméntanos algo de este máster, Sonia. ¿Qué máster es este? Sí, pues el máster se llama Máster en Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas y es un título propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Yo dirijo el máster y doy la parte principal, digamos, dentro de lo que es comunicación no verbal, pero luego hay otras cosas, hay liderazgo, hay oratoria, hay muchas cosas, ¿no?
somos 20 profesores, o sea que no estoy yo sola, sino que somos 20. Y uno de ellos, como te digo, es Miles Patterson y el otro es otro investigador que es el que ha hecho el prólogo, además de mi libro, que estoy, estoy muy contenta. Porque es un investigador muy conocido dentro de nuestro campo. Nadie que se dedique a la comunicación no verbal puede no conocer a David Matsumoto y bueno, pues además de hacerme el prólogo, también es profesor del máster y como te digo, somos 20 profesores, a cual mejor, la verdad, y cada uno dentro de su campo, ¿no? Entonces, bueno, pues este máster además te habilita para quien quiera que pueda ser perito judicial en análisis de comportamiento no verbal. Es decir, que pueda presentar informes a nivel judicial, en procesos judiciales. O sea que fíjate. Muy bueno. Muy bien. Pues nada, Sonia, darte las gracias por estar aquí conmigo hoy en esta entrevista, que ha sido un placer charlar contigo y te deseo mucho éxito. Pero muchísimas gracias, me ha encantado y además lo he pasado muy bien y bueno, me has puesto ahí a prueba, ¿eh? A ver si me acordaba de cosas del libro o qué. Bueno, pero no, me ha gustado muchísimo. Te lo agradezco un montón, José Miguel, gracias. Muy bien, Sonia, gracias, nos vemos. Hasta luego, chao. Chao. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Sonia y que este episodio te ayude a mejorar tu vida a través de la comunicación no verbal. En los comentarios, cuéntanos qué te ha parecido esta entrevista, qué frase o tip te ha hecho un clic y danos tu opinión. En las notas de este episodio te dejo los enlaces al invitado, los enlaces comentados en la entrevista y los libros recomendados. También encontrarás el enlace gratuito a mi masterclass Descubre qué hacen los emprendedores que ganan dinero online y son ricos en tiempo, y también a mi famoso pequeño ebook La guía del emprendedor digital, con los pasos a seguir para emprender un negocio online exitoso. Apúntate a mi escuela Emprendedores Digitales por tan solo 24 € al mes. Nos vemos en el siguiente episodio de Emprendedores Digitales. No te olvides suscribirte para no perderte ninguna de las entrevistas que están por venir. Un fuerte abrazo y hasta pronto.